Justo cuando pensabas que podías descansar, libre de los problemas del pasado, el cielo comienza a oscurecerse. Una nube gris encima de ti se hace más grande. Miras alrededor ansiosamente y ves que lo grisáceo se está extendiendo, bloqueando el azul del cielo, sofocando el sol. Es la nube de la culpabilidad. Esa ansiedad sin forma que no alcanzas a definir. Esa oscuridad borrosa y perturbadora que se despliega sobre nosotros sin que nos demos cuenta e incapacita a muchos. Y cuando la culpabilidad se extiende y nos cubre como una sombra tenebrosa, nos preguntamos, ¿existe alguna solución? Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en unos momentos más veremos lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Está escrito con el pastor Robert Costa. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Hoy, ¿cómo dejar de vivir bajo la nube de culpa? La señora Wilson muy ansiosamente viene a ver a su pastor. Ella quiere su consejo. Como toda viuda que lucha para mantener a 3 hijos, ella tiene que arreglárselas con ingresos escasos. Ella siente que su aporte a la iglesia ha sido demasiado pequeño, pero le parece imposible dar más. Como resultado, la señora Wilson permanece en un estado de zozobra. El pastor enseguida le asegura que sus ofrendas son apreciadas y acentúa que, como son un porcentaje de sus ingresos, sus donativos son muy generosos en verdad. Después de una larga conversación, él convence a la señora Wilson que no hay razón para que ella se sienta mal. Su problema está solucionado. Pero la semana siguiente, la señora regresa a la oficina de la iglesia. Tiene una expresión avergonzada como de un criminal que ha sido sorprendido en el acto. Algo terrible ocurrió la semana anterior después del culto, ella le dice al pastor. Su hija sacó algunas flores del florero del santuario. El pastor sonríe y le agradece a la señora Wilson por ser honesta. Él se acuerda que cuando era un muchachito, él también tomó sin permiso algunas frutas de un árbol vecino en algunas pocas ocasiones, pero eso no hizo que se convirtiese en un criminal habitual. Así que los dos oran y la señora Wilson se va con una sonrisa angélica. Pero su paz no dura mucho. La señora Wilson continúa sus visitas al pastor siempre con algo para confesar. Falta de fe, creencias incorrectas, negligencia en su vida espiritual, etcétera, etcétera. Finalmente al pastor no le queda más que simplemente evitar a esta mujer problemática y sus problemas. La señora Wilson nos muestra la forma en que algunas personas funcionan bajo una nube de culpabilidad. El nivel de su comportamiento nunca supera el nivel de su culpabilidad. Esta es una amenaza constante que siempre ensombrece su vida. La gente que trata de aliviar su culpabilidad haciendo más y más obras buenas está condenada a seguir funcionando bajo la nube. Por ejemplo, el señor Jackson entró a la oficina de un consejero un día bajo una gran tensión. Tenía noticias terribles. Su esposa estaba siendo infiel. Ella estaba viendo a otros hombres. El consejero le preguntó al señor Jackson, ¿cómo es que lo sabía? Bueno, había muchas pequeñas señales, respondió. Él nunca la había sorprendido con otro hombre, en verdad, pero estaba ese vestido arrugado, esas ausencias misteriosas y docenas de otras cosas que revelaban el mal comportamiento de su esposa. Y cuando el consejero compartió estas acusaciones con la señora Jackson, ella expresó a su vez sentimientos de sorpresa, de pena y de frustración. La mujer pudo presentar evidencia clara e indudable que era inocente. Pero nada lo podía convencer a su esposo. Él estaba seguro que su esposa estaba siéndole infiel. Mientras el consejero continuaba viendo al señor Jackson, algo muy sorprendente salió a luz. Se hizo evidente que el mismo hombre había sido culpable de inmoralidad. Todas sus acusaciones eran un intento torcido de hacer algo con su propia culpabilidad.
La culpabilidad que se niega es como un gran chantaje. Pende sobre nosotros, haciéndonos pagar de muchas formas por nuestro terrible secreto. Se torna en una nube oscura que oculta el cielo. Quedamos atrapados por la nube oscura de un encubrimiento que nunca termina. Juanita, ella estaba viviendo en un hogar para madres embarazadas que no estaban casadas. Un día ella entró en la oficina del capellán con una carta en su mano. La carta tenía buenas noticias. Pedro, un joven con quien ella había estado comprometida unos años antes, quería relacionarse nuevamente con ella. Él decía que estaba listo para perdonarle todo, pero Juanita no parecía estar muy contenta por esto. En verdad, casi ni podía pensar en esa posibilidad. Así que el capellán le preguntó por qué, y ella se puso a contar una larga historia. Después que Pedro y Juanita habían roto su compromiso, él se fue para alistarse en la infantería de la Marina y ella trató de ahogar su tristeza en la promiscuidad. El bebé que Juanita llevaba ahora era el resultado de una aventura amorosa, extraviada y superficial con un muchacho más joven que ella. Ahora Juanita le dijo al capellán, llorando, yo nunca podré perdonarme, sencillamente no valgo nada. Pero, ¿acaso Pedro no te ha ofrecido perdonar todo?, le preguntó el capellán. Juanita desafortunadamente no podía convencerse que era verdad. Ella no podía ver cómo alguien, ni siquiera Dios, la podía querer ahora. Su última pregunta fue, ¿podré hacer lo suficiente alguna vez para merecer su amor nuevamente? Juanita se había convertido en otra víctima, obrando bajo la nube de la culpabilidad, preguntándose si alguna vez podría hacer lo que se necesitaba para salir de esa nube. Cada una de las tres personas que acabo de describir lucharon con un problema de culpabilidad un tanto diferente. La señora Wilson trató de apaciguar las demandas sin fin de una conciencia irrazonable. El señor Jackson, por otra parte, trató de no enfrentar su culpabilidad atribuyendo su pecado a su esposa. Y Juanita hizo frente a su culpabilidad, pero como resultado fue abrumada completamente. Tres personas diferentes, tres problemas diferentes. Y sin embargo, todos terminaron en una situación difícil muy similar. Todos buscaron la respuesta tratando de hacer más por sí mismos. La señora Wilson seguía esforzándose para tener una conducta perfecta y continuaba sin alcanzar su meta. El señor Jackson trabajaba arduamente para desviar y disimular su culpabilidad. Juanita pensaba que tenía que hacer algo para recibir el perdón. Y como resultado, la culpabilidad para estas tres personas se transformó en una gran nube oscura por encima de ellos. Estaban atrapados en seguir obrando bajo esa nube. Sabes, para muchas personas hoy no parece existir una forma de salir de debajo de esa interminable nube oscura. Puede parecer a veces que al luchar más arduamente esa nube se extiende aún más. Pero escucha, la palabra de Dios nos ofrece una solución. Nos muestra claramente cómo podemos escapar, cómo podemos disfrutar una vez más de la luz del sol de Dios que está encima de las nubes oscuras. Y para explicar la solución bíblica para la culpabilidad, retrocedamos en el tiempo a la ciudad de Jerusalén, al palacio del rey David. El rey, sentado en su trono, parece estar muy pensativo. De pronto, los guardias del palacio escoltan hacia adentro a un profeta llamado Natán. Natán ha recibido un mensaje de Dios para David. Es un mensaje urgente que el rey necesita escuchar desesperadamente. Pero el profeta empieza contando una simple historia y dice, había dos hombres viviendo en un cierto pueblo, uno rico, el otro pobre. El hombre rico era dueño de una gran cantidad de rebaños y manadas. El hombre pobre poseía solo una oveja pequeñita, una oveja que se había criado con sus hijos y había llegado a ser como otro niño para él. Un día el hombre rico recibió un huésped en su casa y decidió proveer una buena cena. Pero en vez de elegir un animal de sus propios rebaños para la comida, él tomó la oveja del hombre pobre y la mató.
David, al escuchar esta historia, se enfureció, por supuesto. ¡Qué injusticia más cruel! Se puso de pie y en un salto exclamó en voz alta lo que aparece registrado en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 5. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Pero entonces Natán destruye la indignación justa con 4 palabras. El profeta extiende su mano y dice: tú eres ese hombre. Inmediatamente David se da cuenta que se acaba de condenar a sí mismo. Él se acuerda de Betsabé. Sí, él, el rico monarca con todo su poder, sencillamente tuvo que poseer a esa mujer. Él la robó de Urías, su esposo leal, y entonces, para cubrir su adulterio, había hecho arreglos para la muerte de Urías. Ahora David ve cuán cruelmente ha actuado. Su culpabilidad se precipita sobre él y declara humildemente: pequé contra Jehová. En este relato vemos una diferencia muy importante entre la culpabilidad bíblica y la nube oscura. El sentido de culpa creado por la palabra de Dios es casi siempre algo muy específico. Natán el profeta apuntó su dedo hacia un pecado específico, el adulterio, que necesitaba ser enfrentado. Y la palabra de Dios a través de él era una flecha que daba en el blanco dentro del corazón agitado de David. La nube oscura de falsa culpabilidad, por otro lado, es un problema interminable porque permanece borrosa. No podemos alcanzar a definir el problema. Solamente está ahí haciéndonos sentir que somos personas inadecuadas. Todos nosotros somos seres inadecuados cuando somos medidos contra los requerimientos justos de la ley de Dios. Pero Cristo ha provisto una solución para este problema de nuestra pecaminosidad. Él tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y a cambio nos transfiere su vida perfecta. ¡Oh, qué incomparable transacción es esta! Es así como Jesús solucionó la culpabilidad de nuestro pecado. Él sacó la nube oscura que nos separaba del Padre. Ya no somos personas inadecuadas ante un Dios santo, sino que somos aceptados completamente en Jesucristo. Así que si has aceptado a Cristo como tu Salvador, no necesitas continuar bajo esa nube oscura. Si no lo has aceptado todavía, te quiero animar a que lo hagas antes que termine este programa. Y como creyentes, nuestro problema con la falsa culpabilidad comienza cuando nos olvidamos de esa importante transacción que Dios ofrece. Recurrimos a nuestro sentido de insuficiencia, de no estar a la altura de lo que creemos que se espera de nosotros. En vez de enfocarnos en errores específicos acerca de los cuales podemos hacer algo, empezamos a medir el desarrollo de nuestro carácter y esa nube oscura comienza a formarse sobre nosotros. La señora Wilson, la dama que seguía visitando a su pastor con historias tristes, siempre parecía estar incómoda por algo. No importaba lo que hacía, la señora Wilson siempre se sentía como una persona inadecuada. Su carácter nunca alcanzaba a estar a la altura de la supuesta medida que ella se trazaba. Ella estaba actuando bajo la nube. Escucha, para el creyente en Cristo, esa nube oscura es una mentira, es un engaño. Hay solo una clase correcta de culpabilidad, la flecha de la palabra de Dios que llega a un blanco específico. Señala el pecado que necesitamos confesar y abandonar. Y por favor, recuerda que Dios es quien envía esa flecha. Fue Dios quien envió a Natán al palacio de David con un mensaje directo, de correo urgente, si podemos decir así. Muchas veces las personas generan la culpabilidad falsa cuando ellos mismos tratan de arrojar las flechas, ya sea hacia otros o hacia sí mismos. Las personas empiezan a enfocarse en motivos impuros, en deberes descuidados, en posibles ofensas. Empiezan a sentirse como personas inadecuadas y terminan arrastrándose de regreso bajo esa nube. Amigo y amiga, dejemos que Dios envíe las flechas, esas convicciones claras basadas en su palabra. Cuando Natán contó esa historia tan clara a David y el rey sintió que la flecha llegaba a su corazón, él podía haberse defendido. Él podría haber excusado su adulterio como algo que había hecho en un momento de debilidad.
Él podría haberle echado la culpa a Betsabé por tentarlo. ¿Te acordarás cómo el señor Jackson trató de protegerse de su culpabilidad? Él atribuyó su mala conducta a su esposa. Pero David no hizo nada de esas cosas. Él simplemente dijo, he pecado contra el Señor. Hizo frente a su culpabilidad directamente. El señor Jackson, por otro lado, quería esquivar la flecha. Él tenía mucho que hacer para cubrir lo que era una verdad evidente. Y como resultado, por supuesto, nunca podía encontrar descanso, no podía sentir paz. Es interesante que solo cuando nos negamos a mirar un mal específico, a la culpabilidad específica, que ésta se esparce, se hincha hasta volverse una inmensa nube. La culpabilidad negada únicamente se multiplica. Dios trata de hacer que nosotros hagamos frente a algo específico. Cuando nos negamos a hacerlo, la culpabilidad supura e infecta toda nuestra vida. Nos volvemos incapaces por una infinidad de pensamientos ansiosos. Dios quiere que enfrentemos esa flecha. Puede arder un poco al principio, pero es una parte esencial del proceso de curación. Es mucho mejor enfrentar esa flecha que seguir obrando bajo la nube. Ahora, la pena de David por su pecado podría muy fácilmente haberse convertido en desesperación. Él fue humillado cuando su adulterio se hizo de conocimiento público. No había forma de deshacer ese terrible mal. No había forma de traer de vuelta a la vida al hombre que le había traicionado. Pero David podía hacer algo, confesar su pecado a Dios, y lo hizo con una elocuencia tan hermosa que aparece registrada en el Salmo 51. El versículo 4 nos dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David reconoció que la flecha de Dios había llegado a su blanco. Él había confesado que Dios tenía razón. Y confesar nuestros pecados quiere decir literalmente que estamos de acuerdo con Dios acerca de esos pecados. Le decimos, sí, Señor, tú tienes razón en indicar que esta acción está mal. La confesión no es estar sumidos en nuestros pecados y no es un acto de penitencia para ganar el perdón. Por cierto, expresamos nuestra pena por lo que hemos hecho, pero por sobre todo, damos el consentimiento, estamos de acuerdo con Dios. Y cuando David comenzó a mirar más allá de su pecado al Dios con quien estaba de acuerdo, él empezó a tener esperanza. Vio a un Dios que perdona el pecado y clamó a su Señor, lo que aparece en los siguientes versículos, Salmo 51, 1 y 2. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David miró a través de su gran pecado al gran perdón de Dios. Eso es, después de todo, el propósito por el cual Dios envía sus flechas. No solo penetran en lo profundo del corazón, sino que nos hacen entrar profundamente en la gracia de Dios. Pero algunas personas quedan atascadas mirando la flecha. En vez de ser empujados hacia la gracia, se quedan clavados a la pared. Juanita, por ejemplo, la madre soltera que mencionamos antes, tenía ese problema. Su pecado tenía más importancia a sus ojos que el perdón de Dios. Ella enfrentó la flecha de la convicción, por cierto, pero ella no se movió con ella. Ella no se movió a la confesión. En vez de eso, recurrió a la vieja trampa de querer hacer algo. Su pecado era tan terrible. ¿Qué es lo que ella podía hacer para ganar el perdón y la aceptación? Y trágicamente Juanita comenzó a actuar bajo la nube. Escucha, la culpabilidad bíblica nunca está destinada para empujarnos a hacer más. Estaríamos usando mal la culpabilidad si hacemos que sirva de motivación para cubrir nuestro pecado con buenas obras. Las flechas de convicción de Dios tienen un solo fin, la confesión. Eso es todo, la confesión.
Quisiera hacer claro esto. La respuesta directa a la culpabilidad siempre debería ser la confesión, no una acción hecha para impresionar a los demás. Por cierto que hay veces cuando los creyentes sienten la necesidad de hacer más para Dios, para acercarse más a Él, para tener más dedicación. Pero todo esto debería ser motivado por el amor, nunca por la culpabilidad. Nuestras buenas obras, nuestra conducta debería ser impulsada por un sentido de la aceptación de Dios. Y cobramos ese sentido de aceptación al ponernos en acuerdo con Dios. Le llevamos nuestros pecados a Él, nos ponemos de acuerdo que están mal y que Él tiene razón. Y con agradecimiento damos nuestro consentimiento a su perdón y nos regocijamos en su misericordioso amor. Amigo y amiga, gracias a Dios que hay una solución clara para nuestro problema de culpabilidad. Nunca necesitamos estar atrapados bajo esa nube oscura otra vez. Nunca necesitamos ser rehenes de sus demandas imprecisas e inalcanzables. No necesitamos vivir otro día obrando bajo la nube. No. Tenemos que aceptar la palabra de Dios y confesar nuestros pecados a Dios. Esa es la respuesta. La Biblia es clara en el libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13, y nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por favor, cuando tengas la convicción de algún pecado, cuando la flecha de la palabra de Dios encuentre su blanco, lleva la cuestión directamente a Él. No fomentes esos sentimientos imprecisos de insuficiencia. Ponte de acuerdo con Dios enseguida. Abre tu corazón a Él. Ese es el camino de la paz, el camino de la libertad. La confesión emancipa las nubes y te señala hacia la gloria, hacia el rostro compasivo de Dios. Aprende a disfrutar de su amor y misericordia. Aprende a vivir bajo su maravillosa gracia. Escucha este canto y enseguida regresaré para orar contigo. Gracias por esa hermosa música. Oremos.
Padre nuestro, admitimos que muchas veces hemos dejado que los sentimientos de culpabilidad nos empujen lejos de ti, en vez de ir hacia tus brazos abiertos. Pero ahora queremos responder a la culpabilidad de la manera como tú nos enseñas. Queremos que las flechas de la convicción nos lleven directamente a tu perdón. Ayúdanos a conocer el poder sanador de la confesión en nuestra vida diaria. Que nuestros corazones estén todo el tiempo abiertos hacia ti y en armonía con tu voluntad. En el nombre misericordioso de Jesús. Amén. El libro que hoy te estamos ofreciendo como regalo seguramente te devolverá la confianza en el infinito amor de Dios. Se titula Una luz de esperanza. A través de ejemplos prácticos, el autor presenta claramente cómo hacer de nuestra comunicación con Dios algo real, cómo depender más y más de la sabiduría divina y cómo tener la seguridad del amor y la protección de Dios. En el capítulo Promesas de Vida podrás encontrar una variedad de promesas bíblicas para diferentes ocasiones, las cuales, reclamadas por fe, se transformarán en un ancla firme en tu vida. ¿Sabes? El deseo de Dios es que seas feliz y goces de la vida en su plenitud. Pero recuerda que felicidad comienza con fe. Y la fe viene por oír, estudiar la palabra de Dios y conocer quién es Jesucristo. Hay una esperanza segura para los que se dejan guiar por la palabra de Dios. El libro que hoy te ofrecemos no solamente fortalecerá tu anhelo de estudiar la Biblia, sino que revolucionará tu experiencia espiritual. Solicita hoy mismo el libro Una luz de esperanza a la dirección que aparece en pantalla. O si prefieres, puedes bajarlo o descargarlo desde tu computadora u ordenador visitando nuestro sitio de internet. Estaescrito.tv. Bueno, el tiempo ha pasado rápidamente. Es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos. Que la gracia y la seguridad del perdón de Dios te acompañen siempre. Te invito a continuar estudiando la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.